Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Ciudad Obregón, en donde en esta ocasión tenemos el beneficio o la bendición de poder tener en la compañía del doctor Víctor Barbosa, de quien nos va a hablar sobre lo que es el Parkinson. Es un tema de alguna manera de algunas personas desconocido, pero en las personas que realmente empiezan a tener movimientos de temblor muy sencillos, consideran que es parte del movimiento normal que uno tiene en el cuerpo por algún tipo de terminaciones que se van suscitando, pero en realidad hay que tomarlo muy en serio. Todo tipo de sensación que uno tenga, muchas veces uno tiene que tomarse la oportunidad y el tiempo de ir a ver al doctor. En esta ocasión vamos a cederle la palabra al doctor Víctor Barbosa para que nos siga explicando y que más bien que él es el que conoce, yo meramente nada más estoy hablando como una introducción, para que nos explique qué significa el Parkinson y cómo es de alguna manera el cómo tratarlo. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a esta la casa de usted también, la Cámara Nacional de Comercio. Buenas tardes. No se pare, lo voy a enfocar. Bien, la enfermedad de Parkinson es un padecimiento muy de miles de años en los que se ha descrito y que realmente es hasta 1817 cuando se describen las manifestaciones principales, que son la rigidez, el temblor, la lentitud de movimientos, la postura inclinada y ya muy adelante otras manifestaciones como el congelamiento, ¿no? El primero que lo describió ya más clínicamente fue un inglés, Dr. James Parkinson, en el 1817. Y en 1864, otro neurólogo, pero ya francés, Charcot, avaló prácticamente al medio desconocido inglés, que en ese tiempo no lo era tanto, y se reconoció como tal, pero se le consideraba como una neurosis o un movimiento muscular. Es hasta 1917 cuando se descubre que realmente el origen es una alteración de una sustancia química que desaparece en el cerebro, en la sustancia negra se llama, ¿no? En el tronco cerebral que se encuentra al centro y en la mitad y atrás del cerebro. Y es hasta 1960 cuando realmente sale al público ya sabiendo que era un defecto de un neurotransmisor que se llama dopamina, no se logra sintetizar hasta 1960 y empieza su utilización clínica entre el 60 y el 64. Y es otro médico también, Kotzias, quien define más o menos los lineamientos para el tratamiento, pero desgraciadamente en su momento se desconocían muchos de los efectos secundarios de la L-Dopa y entonces la gente se medicaba pues como toda enfermedad nueva de una forma irracional, tanto de médicos como por los pacientes, ¿no? El médico por desconocer exactamente las dosis que se requerían y los pacientes con tal de mejorar se sobredosificaban. Y ahí vienen ya lo que se llama efectos secundarios. Por eso es tan importante ver la edad de inicio, que puede ser juvenil, de inicio temprano, que es más o menos entre los 30 y 40 años, e inicio estándar
después de los 40, ¿no? Y la diferencia que hay en la evolución y las manifestaciones son un poco diferentes, porque en el joven la evolución es más lenta, pero a final de cuentas desarrollan más pronto los movimientos secundarios que a veces son más molestos que los mismos del temblor del Parkinson. Entonces, esto nos lleva de la mano a que en la gente mayor los clásicos manifestaciones van variando y se consideran varias etapas. La primera es que las manifestaciones motoras, o sea, el temblor en sí, realmente empieza como 3 años después de que ya se inició alguna manifestación de la enfermedad. Y no todos empiezan con temblor. Únicamente el 50% empieza con temblor, otros con rigidez y otros con otro tipo de manifestación. Con el tiempo, esto va cambiando y se consideran esa primera etapa de 3 a 5 años, una etapa intermedia de 5 a 10 años, y ya la etapa de tardía de más de 10 años, en donde ya se van complicando las cosas. Asimismo, los efectos secundarios de los medicamentos, como la L-Dopa, empiezan a presentarse prácticamente después de 3 años de su uso inicial. Como les mencionaba, muchas veces son más molestos los movimientos anormales que causa el medicamento que la enfermedad misma. ¿Algo quieren preguntar? Venimos a preguntar, algunos medicamentos neurológicos que ocasionan en un momento dado Parkinson o cierto temblor. Hay muchos medicamentos, o sea, hay antiepilépticos, supongamos, como es el valproato, como es la motrigina. Hay muchos medicamentos usados por los cardiólogos como antiarrítmicos, ¿no? Unas sulfas, ¿no? Y hay un montón de tóxicos, ¿no? Aquí no hay minas de manganeso, supongamos. En los lugares mineros, muchas veces se presentaban intoxicaciones o manifestaciones francamente parkinsonianas porque por impregnación de los ganglios basales por el manganeso. Otras veces las manifestaciones eran por intoxicación con mercurio. Y hay muchas cosas que lo pueden producir. Y hay medicamentos tan viejos como de 4.500 años que usaban en la India de una planta que actualmente la usan como forraje, el Mucuma pruriens, que es una especie de frijol que todavía en algunas ocasiones lo emplean. Yo realmente lo conozco, pero nunca lo empleé así en forma, nunca supe administrarlo. Pero es una cosa relativamente barata, pero tampoco sé los efectos reales de beneficio que tenga. Entonces es como un efecto secundario del medicamento, el tener cierto temblor. ¿Es desarrollo de Parkinson o es un temblor? Se le llama parkinsonismo y se parece al Parkinson. La auténtica enfermedad de Parkinson es lo que describió en Okay, gracias. Y lo importante, además de se va a utilizar el Parkinson inicial o Parkinson de inicio temprano o juvenil, porque tienden estos jóvenes más pronto a dar trastornos de los movimientos súbitos incontrolables, ¿no? Que en la gente mayor, que también se presenta en la gente mayor, ¿no? Pero la gente mayor,
puede desgraciadamente terminar en problemas psiquiátricos, además, ¿no? Aparte hay un montón de manifestaciones no motoras, ¿no? Como la pérdida del olfato. Así como ahora con el COVID, que es una de las primeras cosas que se menciona, también en el Parkinson hay una proporción, no es predominante, pero que se pierde o disminuye la olfacción como 7 años antes de que se presente la enfermedad en sí, o el temblor ya característico. Y el temblor tiene sus características, ¿no? Debe ser en reposo e involuntario, sin ejercer ningún movimiento muscular, de una frecuencia determinada y cierta amplitud. Y otra característica es que ceda con el medicamento estrella, que sigue siendo la L-Dopa, pero que ya se usa con más precaución, no digo irracional. Lo que pasa es que, como todas las cosas en medicina, cuando empieza uno a emplear algo, no sabe uno las dosis exactas, ¿no? ¿Alguna otra cosa? ¿Qué es una dosis alta de levodopa? Levodopa, pues, es prácticamente todo lo que supere a los 750 miligramos. Por eso ahora se fragmentan las dosis, ¿no? Okay. Pero actualmente hay muchos. La levodopa es un dopaminérgico y hay otros medicamentos agonistas dopaminérgicos que son de los últimos 20 años que han salido, ¿no? O 30, ¿no? Entonces, en la gente joven se intenta usar primero los agonistas dopaminérgicos que propiamente la L-Dopa. Precisamente para intentar retrasar las manifestaciones, ¿no? Pero a la hora de la hora los médicos usan su criterio. Y hay, como en el joven, muchas veces predomina el temblor. Entonces hay unos médicos que usan algo que está teóricamente prohibido, que son los anticolinérgicos. ¿Los qué? Anticolinérgicos, que son medicamentos que usábamos allá en los años 60, 70. Cuando todavía no salía la L-Dopa, había salido ya una cosa que se llama piperidine y otra triexifenidilo. Y lo que pasa es que causaban mucho efecto secundario. Y le causa mal a uno. El objetivo siempre es utilizar la menos dosis que se pueda. Es como usar para un paciente con epilepsia. Ustedes saben que hay pacientes epilépticos que usan hasta 4 o 5 medicamentos. Pero el ideal médico es usar un solo medicamento. Pero muchas veces no es posible. Asimismo, en la enfermedad de Parkinson, el ideal es usar uno solo. Pero a medida que pasan el tiempo y los años, se tiene uno que asociar con la L-Dopa, con agonistas dopaminérgicos y otro tipo de terapias de ejercicio, hasta el baile, ¿no? Hasta la bicicleta, por así decirlo, ¿no? Doctor, ¿cómo poder saber que uno tiene principios de Parkinson? Pues las manifestaciones son múltiples y por eso es tan difícil coger a alguien en la etapa premotora de temblor, ¿no? Uno de ellos es lo que le digo de la olfacción. Otro puede ser simplemente retraerse, fatiga, una depresión así solapada, que el sueño se empiece a fragmentar, que se duerma y que despierte, y que se pueda dormir y que luego ya no se pueda dormir. Las piernas inquietas, el síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Otros
¿Cómo es eso, las piernas inquietas? Que usted está sentada en algún lugar o acostada con los pies, o viendo la televisión en un reposet, supongamos. De unas primeras siente el impulso por un movimiento rápido de la pierna, ¿no? Y es frecuente. Yo pienso, porque a veces me quedo dormido, pienso que me voy a ahogar y voy a brincar la lenta y por algo así. Y aparte, todos son manifestaciones premotoras. El estreñimiento es otro de ellas. Trastornos en la frecuencia urinaria. La seborrea, la cara con mucha grasa, ¿no? Y ya dentro de la evolución y manifestaciones de la enfermedad, ya entran, aparte del temblor, y aparte del temblor, rigidez, postura, ya entran las caras de máscara, hipomimias, que prácticamente se les dificulta mover los músculos faciales, ¿no? La voz se vuelve lenta, hipofónica, por así decirlo, ¿no? Arrastrada, monótona, y luego hay dificultad para deglutir y abundante saliva. No siempre es todo el universo de esas cosas que se presentan en una sola persona, pero sí es frecuente, ¿no? Y así mismo vienen los otros efectos en cuanto a la marcha. Para poder incorporarse, se pierde el braceo espontáneo, caminar a pasos cortos, el impulsarse, que empiezan a dar pasos rápidamente y se van de boca, ya sea anteropulsivo o retropulsivo, ¿ves? Para atrás. Cambia la forma de escribir, la letra se vuelve más pequeña, en ascenso o descenso, y hay que hacer determinadas pruebas para valorarlo, ¿no? Entonces el Parkinson puede ser que uno se quede tullido o puede ser que uno se esté en movimiento, que son diferentes tipos de situaciones. Sí, hay un Parkinson rígido y un Parkinson agitante, por así decirlo, ¿no? Pero muchas veces empiezan con rigidez, como les mencionaba al principio. Un 50% de la gente no empieza con temblor, que es la característica principal. Y hay un 15% que nunca presenta temblor. Es más bien rígido. Porque se congelan. Es difícil girar. Es muy problemático para ellos el cruzar un batiente de 1 centímetro, 2 centímetros, se vuelve imposible, se traban ahí. Oiga, doctor, si es la falta de un elemento lógico en el cerebro, no es hereditario. Tiene cierto componente hereditario. ¿Sí? Sí. Se dan los casos abortivos, esporádicos, pero sí tiene su componente, ¿no? Ahora, ¿por qué se presenta? Como todas las enfermedades degenerativas cerebrales, ¿no? Se presenta cuando el paciente nace perfectamente bien, pero no viene su expresión ya como enfermedad, en este caso a los 40, 50 años o más, ¿no? Excepto las formas juveniles. Pero todo ese tiempo puede tardar una persona, 60 años o más en iniciar, ¿no? Y es muy fácil confundirlo también con otro tipo de cuando aparte del temblor o las características básicas del Parkinson que les mencioné, se acompaña de otros trastornos como caídas súbitas, movimientos oculares, rigidez de alguna pierna, a veces trastornos en la incoordinación cerebelosa, le llama uno, ¿no? Entonces ahí ya tiene uno que pensar
en otro tipo de enfermedades que son más graves y de más rápida evolución. Evolución, al principio a muerte, ¿no? A eso me refiero yo. No todo es Parkinson. ¿Y ese tipo de enfermedades se pueden predecir con algún tipo de Sí, estudio? se entiende. Actualmente, el mismo Parkinson en sí, apenas se está empezando a hacer pruebas sanguíneas se llama de neurofilamento para detectar que efectivamente es el Parkinson. Y la otra son las resonancias magnéticas funcionales que pueden dar la densidad de la sustancia en los ganglios basales. Los ganglios basales son las dos avellanas que tenemos en el centro del cerebro, ¿no? Y hay otra cosa. Por eso hay una etapa inicial que se considera que el factor desencadenante es una sustancia que se llama alfa-sinucleína, que se presenta en el cuerpo, en el núcleo en el cerebro, en el cuerpo celular, ¿no? En el citoplásmico, y esto puede dar, el acumulo de esta sustancia bloquea y mata a la neurona, ¿no? Y cuando empieza el temblor, se considera que prácticamente ya más del 60% de las células que producen dopamina ya desaparecieron. O sea que si me da una embolia, yo puedo empezar a tener ese tipo de degeneración, no necesariamente que haya sido por herencia, ¿verdad? No. ¿O no? Hay parkinsonismo vascular, ¿no? Porque las arterias que llegan aquí a los ganglios basales, ¿no? Se llaman coroideas y tienen su origen ahí talámico, ¿no? Y que si alguno se obstruye o hay una pequeña hemorragia o un infarto, comúnmente microinfartos, pues puede dar lugar a un tipo de temblor parkinsoniano. Y aparte de lo que es la Europa, hiperideno, plamipexol, que es lo que te receta, ¿qué hay nuevo en cuanto a Parkinson? Ya ve que están hablando de extractos de marihuana o de cannabis, como se llama. Sí. Están hablando de operaciones en el cerebro. No, las operaciones se hacen desde hace 60 años, 50 y tantos años, ¿no? Lo que pasa es que ocupan aparatos especiales, lugares es muy delicado. Centros especializados, gente especializada, y tiene su riesgo, ¿no? Es muy aparatoso, es muy espectacular que entre al quirófano un paciente y estar sentado con el aparato de estereotaxia y metiéndole, por la expresión, el tubito para afectar un núcleo del tálamo, y como de estar temblando la persona, ¡pum!, se calma, ¿no? Eso es un auge que hubo allá en los años 60 y tantos, ¿no? Pero ya después se vio que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y por eso no a toda la gente se le practica. Como ahorita ha progresado mucho la cirugía en epilepsia, pero no todos son candidatos. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando es intratable. Cuando no hay nada ya se probó todo el ascenso de escalera de medicamentos, ya es última opción, prácticamente. ¿Y por qué no es bueno el picar exactamente para dar y para que se calme ya el movimiento del... No es que no sea bueno. Lo que sucede es que tiene su riesgo de que se produzca hasta una pequeña hemorragia que complica más las cosas. Pero cuando no siempre sucede lo malo, ¿no? Puede ser que se le quite que se le quite efectivamente el movimiento, pero lo que sucede es que a los pocos años puede regresar el movimiento otra vez. Eso es lo malo.
Para respecto a los medicamentos que mencionaba usted, supongamos, los agonistas dopaminérgicos, como es la rasagilina, la roticotina, ropinirol, todos esos se pretenden usar ahora en cuanto empiece uno a detectar un Parkinson incipiente. A las primeras manifestaciones de temblorcito, ahí empezar a dar ese tipo de agonistas que se consideran también como neuroprotectores. Y es bueno, tan pronto. Pues se intenta esperar, pero se ha visto que si ya es signo evidente de que es un Parkinson, a pesar de su ligera manifestación, entre comillas, ¿no? Más vale darlo. El otro problema es el costo. A menos que tengas gastos médicos. Bueno, si tienes gastos médicos, pues como está el mundo ahorita, ni con gastos médicos, ¿no? O con seguro, sin seguro, pues no. No me hagan hablar, no me hagan hablar, digan. Hay que evitar esa parte. No, pues para que vean que estamos en vivo. No, pero sí, le comento porque muchas veces yo por lo que recuerdo es que si empieza uno a tomar medicamento para el Parkinson y si empiezas joven, pues obviamente me imagino que debe ir aumentando el problema y vas a ir aumentando la dosis. Pero que es que no te afecta directamente al hígado o al páncreas. A ver. Tienes que practicar exámenes, siempre se practican exámenes periódicamente, ¿no? Pero hay gente que tiene años, 10, 15, 20 años tomados y no les afecta. Yo veo mucha gente epiléptica, entonces vengo dándoles medicamentos 40 años y siguen tomándolos y no han tenido ninguna afección hepática. Yo creo que tiene que ver mucho en la alimentación también, cuando tienes mucha, tomar muchos medicamentos. Actualmente ya casi todos los padecimientos, dentro de ellos el mío Parkinson, así como la otra enfermedad degenerativa más frecuente que es el Alzheimer, así las demencias de otro tipo o psicopatías, prácticamente todos ya no es el puro medicamento el que se indica, sino lo estamos asociando con cambios alimentarios, ¿no? Aquí el señor aquí presente es experto en eso, los dos ellos. El medicamento para Parkinson no es especialmente tóxico. O sea, casi cualquier medicamento puede dar problemas. No son especiales. El otro problema sería alguien que por el temor a la toxicidad o el que con el tiempo va a ocupar cambios, retrase o evite el uso del medicamento. Este paciente sin tratamiento trae que se inicia oportunamente a la dosis correcta y se va subiendo o ajustando gradualmente. Entonces sí es importante, no es solamente, como creo que desde el principio se mencionó, no es solamente el control del temblor. Y el control del temblor no sería el único objetivo, a lo mejor ni siquiera es el principal objetivo, porque hay más cosas alrededor. Es la calidad de vida. Puedo decir que el Parkinson tiene sus clasificaciones, digamos, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, ahorita hablaron del principio de Parkinson? Uno sigue las etapas. El doctor empezó hablando de las etapas, o sea, a lo largo del tiempo, dependiendo de cuando empezó, se puede hablar de etapas en el avance, la evolución. Y también mencionó en cuanto a tipos, cuando predomina el temblor o predomina la rigidez, aunque las dos cosas pueden estar, o puede no haber un temblor. Entonces sí, habría una clasificación y habría los problemas que se parecen al Parkinson, por eso hablamos de Parkinsonismo. Y también hay temblores que no tienen nada que ver. O sea, hay temblores que es muy aparte de enfermedades de Parkinson. Entonces, el hecho de que alguien tiemble no es automático decir que tiene Parkinson. Y también por eso la insistencia de que planteamos esta plática de que este tipo de problemas los valore un neurólogo. Porque es muy fácil decir, pues tiene temblor y le damos tal medicamento, y posiblemente no sea lo más adecuado.
Hay muchos tipos de movimientos. No es nada más el puro temblor de reposo. Hay temblor de intención. Por eso se clasifica el primero, temblor de reposo, el que no lleva un movimiento muscular voluntario. Temblor de acción, que se asocia a un movimiento muscular voluntario. El postural, que nada más en cierta postura empieza el temblor. Entonces, hay variantes, ¿no? Y lo que se va afectando es diferente, ¿no? Tal vez para dejar más claro, si yo tengo la mano en la pierna, es típico, y así empieza el temblor, es un temblor de reposo. Si yo quiero tomar algo y al hacer este movimiento tiemblo, es un temblor en acción, un temblor con un movimiento intencional muscular. Y el tipo de movimiento, si es suave o es mucho, o aviento el brazo, es otro tipo de movimiento. Entonces, la valoración de los movimientos, para eso se tienen que ver, no platicar. Sí. Y también por eso la importancia de que sea un neurólogo que valore el movimiento. El movimiento anormal. No, el movimiento se tiene que ver, no platicar. Yo puedo platicar un movimiento y a lo mejor no lo estoy interpretando. Entonces se tienen que ver. Y lo mejor es que lo vea un neurólogo, porque uno tiene más experiencia en ver esos movimientos anormales. Un médico que tal vez pocas veces o nunca haya visto un determinado movimiento anormal, probablemente no va a saber explicar. De ahí la importancia de que sea un neurólogo el que lo vea. Sí, gracias. Hace rato comentaba que la tendencia es que sea un solo medicamento. El ideal. Yo tomo 3 medicamentos. Levodopa, no sé si cuando me hace falta uno tiemblo más o es supresión o no sé. Es que ya cuando está avanzada la enfermedad requiere una combinación de medicamentos. Y entonces, de acuerdo con el periodo de off, que se le llama de desconexión, en donde se queda congelado y sin movimiento, ¿cuánto tiempo tarda entre que se toma la medicina y que hace efecto? Porque también hay que tomar en cuenta que los medicamentos, estos se absorben sobre todo en el intestino delgado y hay que dar antes, una hora antes, algún procinético o para que se mueva más rápido y se vacíe más rápido el estómago, porque se absorbe no en el estómago, sino en el intestino. Y lo que está haciendo, pues, eso lo ha llevado ya la evolución del padecimiento. Sí, de hecho, empecé para empezar el experimento y tengo 3 años que me dieron levodopa. Y hay otro temblor que no hemos mencionado, que es muy común y asusta a la gente, y es el temblor esencial. Esencial. Es un temblor oscilatorio, asintomático y cuando se adopta cierta postura. Precisamente lo que mencionaba el doctor. Al servir el agua sobre un vaso, el temblor, ¿no? Al escribir se puede empezar, ¿no? Al llevar la cuchara a la boca, lo mismo, ¿no? Y puede ser al colocar un clavo sobre algo, es imposible prácticamente, ¿no? Y es un temblor que se considera benigno, ¿no? Es el más común y que se puede quitar, se maneja con cierto tipo de medicamentos, ¿no? Pero también hay que saber verlo porque nos equivocamos los médicos también. ¿Cómo no? Este mismo tipo de temblor, en cierto porcentaje, puede ser el inicio o presentación de un futuro Parkinson. Pues a pesar de que es un temblor anormal, es de mejor pronóstico que el Parkinson mismo, ¿no? Puede persistir por muchos años, puede empezar a los 20 años de edad y todavía a los 60 seguir ahí. Y como es de intención, prácticamente lo que pasa es que a veces es muy obvio, ¿no? El movimiento cefálico de negación o de afirmación o de lado, ¿no?
y a veces en las manos. Hay temblores psicógenos, ¿no? También. Doctor, por ejemplo, hay personas que les dan Guillain-Barré. ¿Qué le da qué, perdón? Guillain-Barré, Y la ¿Qué tiene? Ese no se mueve. pero me quedó como una especie de temblor. Bueno. ¿Se brincó a Parkinson o no es? No es diferente. Pero estaríamos hablando de secuelas. Estaríamos hablando de secuelas. Una persona que sobrevive y se recupera de un Guillain-Barré puede quedar con mucha debilidad, que es uno de los problemas más frecuentes. Después de tener secuelas en las que pudiera también haber temblor. Pero no, ahí no tiene relación. No sería Parkinson, es otro problema. Por eso la propuesta de la plática era que es mucho más que un temblor. Parkinson es algo más que temblor, ¿no? Y no todo el temblor va a ser Parkinson. Ahora, hay otras asociaciones. Algunas personas con el tiempo tienen Parkinson y desarrollan demencia. No todos van a ser demencia. Y hay personas con demencia que reciben tratamientos para el control de sus impulsos, que esos medicamentos pueden dar parkinsonismo, ¿no? Entonces, por eso esas cosas se van entremezclando. Se requiere alguien con experiencia, con criterio, que se requiere un tiempo de observación, porque lo que en un principio no se puede detectar, viendo a lo largo de un tiempo, se puede ver un patrón donde se empieza a reconocer, que antes no se veía. Es muy común en los padecimientos psiquiátricos, ya sea esquizofrenias o problemas de la misma ansiedad. Se les da algún medicamento. El más frecuente que causa el temblor y rigidez también, y hasta distonías, es el haloperidol. Es de los primeros buenos medicamentos que salieron allá en los años 70 para tratar esquizofrenias, ¿no? Y sigue siendo un buen medicamento actualmente, a pesar de que han salido con menos efectos secundarios, como es la rigidez o la distonía. A veces se les da en la lengua se les enreda y casi se ahogan. O se van inclinando y son movimientos de torsión muy aparatosos. No destructivos, pero muy aparatosos. Y se quitan con medicamentos anticolinérgicos como el hiperiden. Les puede inyectar y se les quita esa distonía. Así es la vida, así es la medicina. Ahorita le platicaba y se la tuvimos que operar de una cosa para mantenerla más tranquila. Pero luego le notamos nosotros que empezaba a tomar. Por eso le pregunté un secundario es el el médico tiene que aprender a hacer combinaciones, ¿no? Para los mismos psiquiatras son expertos en dar medicamentos tipo Aldol y a la vez te dan un piperiden, ¿no? Una quinetón, ¿no? Para contrarrestar un poco los efectos secundarios de temblor y rigidez del Aldol, que es el más conocido, ¿no? Entonces, para saber si tiene uno no Parkinson, es más allá de un temblor, entonces tienes que ir a ver al médico definitivamente para ver si es normal un temblor que es como el que decía usted, que es como de la vida cotidiana, algo sencillo, o la otra es principios de Parkinson, o la rigidez también. Es que todo el mundo, vamos a suponer, a mi edad, es más viejo yo, ¿no? Okay. Puedo empezar a tener temblores, ¿no? Pero ¿por qué sucede ese tipo de temblor? Porque los mismos años, las neuronas se empiezan a alterar y las neuronas son las que mandan la orden mediante los nervios a los músculos para que tengan determinada plasticidad, un swing
un ritmo, un cambio de posición, y las fibras se van. El nervio es un cable eléctrico que tiene miles de fibritas que se van trozando, por así decirlo, ¿no? Y cada 10 años después de los 50 se considera que un tanto por ciento se va quitando, y por eso la masa muscular de una persona mayor comúnmente baja, y está el temblor y está la incoordinación del anciano, la dificultad para bajar escaleras, ¿no? El temblor este que sin ser parkinsoniano empieza uno a presentar. Y luego es la vista, luego es el estreñimiento, luego es la vejiga urinaria. Son muchas cosas que la misma edad va presentando, pero ya como una degeneración fisiológica. Una cosa es estar viejo y otra cosa es estar senil. Yo puedo tener 90 años y estoy íntegro mentalmente y me puedo valer por sí mismo. Bueno, estoy viejo, de acuerdo, pero si alguien de 60 años ya perdió su intelecto, su capacidad de discernir lo que está bien, lo que está mal, hace cosas inapropiadas, ¿no? O se desnuda en la calle, ¿qué sucede? Sucede, ¿no? No crean que es una cosa de película, ¿no? Sucede. Y actos inapropiados también, de carácter, conducta, irritabilidad, agresividad, destructivos, ¿no? Son muchos los que se presentan. Y están enfermos. Son los clásicos que antes llamábamos viejos rabos verdes, ¿no? Porque andaban tocando muchachas, ¿no? Pero lo que pasa es que se pierde el control. De lo que está bien, lo que está mal. En ocasiones con la demencia, y a veces cuando hay problemas de circulación que afectan la parte del frente del cerebro, van perdiendo las inhibiciones, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el alcohol. Una persona alcoholizada se desinhibe. Estas personas que tienen problemas circulatorios, que tienen infartos, pueden ser microinfartos, pues van perdiendo las inhibiciones. Entonces pueden decir groserías, tener conductas libidinosas, perder el pudor, etcétera, ¿no? Y no es tanto que sean malas personas, sino que su cerebro ya no funciona en forma correcta y pierden esas funciones que nos llevan a respetar las reglas, a respetar a las otras personas, a cuidarnos. Esas personas empiezan a comportar de esa manera. Sí hay que controlarlos, pero antes que enojarnos con ellos, requieren atención. Requieren estar en un lugar donde no se hagan daño a sí mismos, no dañen a otros, y requieren medicamentos. Ay, qué difícil. Pues sí, es difícil. Y no hay una edad estimada, ¿verdad? No. Bueno, para el Cada día Parkinson, son sí. más jóvenes, ¿no? Cada día son más jóvenes. Sí. ¿Y a qué se deberá que esté en edades más tempranas? A la vida, ¿no? Son cosas, ahora tenemos un nombrecito muy interesante, multifactoriales, ¿no? Está como cuando yo empecé a hacer neurología, el déficit de atención simplemente le llamamos hiperquinesia. Y no era el problema actual del volumen de número de niños. Sí, ahora todos. Ahora lo diagnostican como, ¿sabe qué, no? El autismo mismo. Allá en los años 70, lo acaban de enunciar allá tanto en Estados Unidos como por allá en Suiza, ¿no? El autismo, ¿no? Lo que es el autismo, las manifestaciones. Pero era difícil diagnosticarlo. Y ahorita en este momento el autismo es para todo autismo. Y lo mismo el déficit de atención. Tener despistados autistas. Y antes con una chancla arreglan todo. Ahora, lo del estilo de vida que hace rato hablábamos, eso importa, no nada más con la enfermedad de Parkinson, con muchas enfermedades neurológicas, con otras enfermedades
crónico-degenerativas, porque para empezar ahorita sí, los jóvenes están apareciendo problemas muy tempranos que se parecen o simulan, y a veces sí hay incluso hemorragias o infartos cerebrales. Por un lado está el uso de drogas. Hay muchas drogas de diseño que le llaman, que es basta con una, con la primera vez que lo prueban. Y eso puede ser suficiente para causar un daño cerebral irreversible. El uso de drogas que todavía creen que son inofensivas, como la marihuana, puede causar atrofia cerebral, y la marihuana ahora es mucho más potente que la que se cultivaba hace 30, 40, 50 años. La cocaína, que hay gente que cree que no hace nada, sí puede causar problemas cerebrales y cardíacos muy severos. Entonces hay gente que cree que con eso se quita el cansancio y el otro día sigue trabajando, y que es gente que tiene un empleo y que lo demás es responsable. Pero bueno, el uso de la cocaína no es recreativo, causa daños orgánicos y concretamente el cerebro. Los desvelos, que ahora la gente se desvela con la computadora, el tablet, la celular, han cambiado los hábitos, incluso en los niños, y se duermen más tarde, pues eso también afecta. Todo eso hace que aumenten los problemas tanto psicológicos o psiquiátricos, algunos son psiquiátricos, y los problemas neurológicos también. Y finalmente, en las personas ya de una cierta edad, se puede conservar mucho la funcionalidad, incluso cuando ya se tienen enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Por un lado, hablamos de la alimentación sana, el control del peso, y muy importante la actividad tanto mental como física, que la persona siga leyendo, que siga interesándose en cosas que representen reto, o sea, cosas como un crucigrama, un rompecabezas, hacer alguna actividad mental que implique un esfuerzo, y el mantenerse activo, cuando menos caminar, tal vez no un deporte, pero caminar. Si la persona hace un deporte, si la persona brinca la cuerda o brinca en un, le llaman brinca, ¿cómo se llamaría eso? Sí, un aparato para brincar. El brincar ayuda mucho a la coordinación del equilibrio y coordinación mental. Entonces la cuerda puede ser también un buen elemento. El bailar, lo mencionó el doctor Barbosa al principio, el baile. El tocar un instrumento musical, eso implica también coordinación. Entonces, el mantener estimulado al cuerpo con este tipo de retos, desde los mentales hasta lo que significa un deporte o un instrumento musical, pues hace que mantengamos en funcionamiento a nuestro organismo. Los investigadores en neurología tardaron tenían como 60 años investigando cómo causar en los animales de experimentación una enfermedad similar que destruyera la dopamina del cerebro para causar temblor o algo así en los animales. Y resulta que hace unos 20, 30 años, unos adictos, ¿no? Creo que el cristal, ¿no? Descubrieron que con una sola pastilla que se tomaban, les destruía prácticamente la dopamina. Quedaban como parkinsonianos jóvenes de 14 años, ¿no? De por vida. No es lo común, pero sucede. Las drogas y las cosas, todo medicamento tiene su riesgo, ¿no? Y las adicciones, como siempre, ¿no? No son muy recomendables. Yo tengo algo que comentar. Bueno, antes que nada, yo me disculpo con usted, doctor. Yo no soy médico. Yo soy psicólogo laboral, no soy médico de la empresa. Y lo único que estoy aquí, va a parecer loco, pero yo lo voy a decir de todas maneras. No sé si tanto hay una tecnología. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de una tecnología de las máquinas.
llamada tecnología alemana, en una tarjeta que al colocarte la tarjeta, según información que tengo, que he visto y que hay información, tiene más de 20 millones de negativos y trabaja con su campo de tarjeta. Entonces hay casos de grabar, traen una computadora, de casos de Parkinson, casos de Guillain-Barré. Y lo único que vengo yo es, yo tengo mi tarjeta. Y con nosotros, mi esposa y yo siempre estamos con lo natural. Cuando nos topamos allí, ay, me habla mi esposa, digo, bueno, yo quiero toparme con gente que tiene esa cuestión y que puede ser benéfico. Hay casos en los cuales, o sea, yo no me gusta, que inmediatamente disminuye, otro a los 2, 3 días. Entonces, yo quiero prestar mi tarjeta y que se la lleve y que se ponga todo. Es una tecnología no tradicional. Y me pido disculpas, ¿no? Porque no. A lo mejor no sé. Bueno, a lo mejor el doctor algo puede hacer comentario de esa que sepa sobre esa tarjeta de la que está hablando Julio. Desconozco. Si me permite. Que te la lleves. Que te la lleves y la pruebas. A ver, te la pones. Si no quieres que esté visible, la puedes poner ahí. En el día y en la noche. Te da mucha energía, en la noche no puedes dormir. Pero la pones adentro de la. Y póntela. Y hay tu prueba. luego nos habla dentro de 3 días. ¿Cuánto tiempo tiene que durar usted? Esa no tiene. Pero me imagino que debe tener un tiempo, pues, tampoco no le va a durar 10 meses, ¿verdad? O sea, o sí, para ver resultados. 3, 4 días del temblor. No, hay algunos que es inmediatamente. Entonces, tu prueba. Sí, ahorita se me había quitado, ¿no? Porque me tomé el medicamento. Y me vieron todo que. Sí, y no suceda nada. No, o sea, eso es solamente doctores nomás. Yo lo único que digo, quiero disculpas, a lo mejor no me veo bien. Porque tú lo que dices, Luego nos platicas, te vienes para qué nos platicas tú. Y que el doctor lo vea, el doctor también, o sea, ¿qué debe de tener para que suceda eso? ¿Qué tipo de medicamento? ¿Te da droga? O sea, no. Todo es natural, es tecnología cuántica, tengo información de los doctores, yo lo paso. Ay, ¿cómo vieron Fátima les mueve para que vean la plaquita que está poniendo ahorita Julio para que lo puedan ver? No, ahí desde la cámara. Sí, lo que pasa, como dice Julio, hay muchas cosas alternativas, algunas sirven, otras me han servido en una etapa y en otra ya no. No me gusta. Ok, bueno. Placa de energía. Le llama, es un accesorio de tecnología cuántica. ¿No? Entonces, yo no sé cómo va a funcionar, ¿no? O sea, no está hecho para curar, pero al estar en un campo energético, Igual como dices, y de nuevo en tu casa, doctor, es un profesional de la medicina, uno en un momento dado, la misma desesperación te hace que uses productos que apenas están a prueba, ¿no? O sea, obviamente hemos visto por historia a Juan Pablo, Papa, Cassius Clay, bueno, Mohamed Ali, que tienen Fox, el actor, que tienen infinidad de dinero que han invertido para buscar una solución, pero no se ha podido todavía. Creo que yo tengo 10 años medicamentándome, buscando por aquí y por allá. Me van etapas muy buenas y etapas todas. Y ahorita, por ejemplo, para venirme me tomé el medicamento media hora antes de llegar aquí.
A la media hora que estaba aquí, ya va. Es lo que buscas, ¿no? Obviamente, a lo mejor no estás dando traste a otra cosa de tu cuerpo, pero por lo pronto, lo que tú ves, como dijo, En la calidad. no tengo. ¿Cómo Eso. Doctor Exuotira. Estos términos luego con muchos efectos. En primer lugar, hay un efecto que se llama placebo. Hay cosas que tienen un efecto placebo que por la fe, la necesidad de creer, puede hacer que nos sintamos bien al principio. Existe una colaboración a nivel internacional donde se revisan los informes científicos, estudios científicos. Se llama Colaboración Cochrane, que le inició en inglés. Y ahí se han analizado las evidencias a favor o en contra de tratamientos. En primer lugar, de lo que usamos ahora de medicamentos de la medicina occidental, farmacéuticos, como también lo que se ha llamado medicina complementaria o alternativa. Y se ha investigado, por ejemplo, el efecto de la acupuntura, que en algunas cosas, como el manejo del dolor, sí es efectivo. Eso se ha visto en la colaboración Cochrane. Pero otras cosas como la homeopatía no tienen ningún fundamento científico. La homeopatía también pretende que hay cambios energéticos en las diluciones y los estudios que se han hecho en forma sistemática buscando ver si hay una real mejoría usando los chochitos de los homeópatas, resulta que no tiene absolutamente ningún fundamento científico. No hay más allá de lo que se puede esperar al azar de mejoría en forma aleatoria, ¿no? Entonces, esto de la energía cuántica, que yo sepa, tiene que ver con energía nuclear, tendría que tener una fuente de energía. No creo que simplemente con que la hayan pasado por otra parte, que es lo que pretenden los homeópatas que hacen con las diluciones. Y por otra parte, si se hubiera cargado energía, pues tendría que emitir algún tipo de radiación. Entonces, habría que buscar si hay artículos científicos en revistas reconocidas científicas, porque es muy común que ahora alguien pretenda o alegue pues que algo tiene un fundamento científico y use palabras como cuántico, pero que en realidad pues es solamente una forma de vender, ¿no? Y claro, yo sé que no está usted vendiendo aquí, ¿no? Pero la gente que sí lucra con eso, pues probablemente le está usando la palabra cuántico porque va a sonar como algo muy especial, ¿no? Entonces, yo lo vería con mucha reserva, a menos que tuviéramos artículos científicos en revistas reconocidas. Sí. Y ese efecto placebo, las personas necesitan ganarse como sea, con fe, sí, por eso que suena loco, los mayores detractores son los médicos, porque no está dentro del campo y el paradigma de la campo médica, están fuera de ese campo. Y lo único es decir, no, y ya que pasa. Ya si él le ayuda, ya no sé cómo se. Decía don Pepe, el perdido a todas va. Entonces, pues, a como te la pongan, si es algo que te puede dar beneficio, pero sin perjudicar tu salud, definitivamente. Es lo único. Pero pues no sé, ¿alguien algún otro comentario? Yo creo que es historia. Vamos a estar con un plan catecismo con ese las voces. Porque me pasaba a mí, en principio, fue en la iglesia, empecé a tener mi cuenta de sus padres. Pero lo que me pasaba, ustedes fijaron la cama como un año. O sea, sí me levantaban, pero hablando de los brazos. Entonces, mucho cuidado con eso. Haciendo un medicamento y dijo que no daba resultados. Sí, no le haga nada de Y me mandó con el doctor.
dice el doctor Ramoso, que es una neurona que podemos así, ciertamente. Después de que empecé a tomar medicamentos que me dio el doctor Barbosa, que fue la levodopa, la racetidina, como los 15 días al mes, empecé a sentir mejoría. O sea que es una causa de, también era una causa de, como de coordinación. O sea que mandaba el mensaje, mi columna, no respondía. De más o menos como 15 días al mes, se levantaba la cama. Y gracias a eso, ando parado ahorita. Pero hay todavía coordinación del movimiento. Yo manejo mi carro perfectamente, pero manejo más consciente y despacito. Hago los movimientos menos bruscos, sí, menos como lo hacía antes. Mi temblor, pues, ustedes lo ven, es leve, pero antes mi problema era la coordinación y me temblaba la mano. Así. Era cuando empezaba. Y pues, ¿qué más le puedo decir? ¿Su forma de trabajar era administrativa o era operativa? No, mi forma de trabajar era lo pesado. Pesada. Lo pesado viene siendo la albañilería. Ok. Y mi problema empezó cuando me lastimé el nervio ciático. Que me duré como 3 meses, 4 meses doblado. Y solo me enderecé, como dicen. Y despuesito, empecé a perder la fuerza de mi espalda. Que me decían, me sentaba así en partes bajas y ya no me podía levantar. Esto es lo que hacía nomás. Ya mi cerebro no mandaba la señal de fuerza. Y empecé a perder movilidad y coordinación en los movimientos. Y después, pues, me acosté en la cama y como les digo, duré como 1 año. Sí me levantaba de la cama a comer, y de eso que me acosté, perdí como 30 kilos, que ya más o menos recupero. Se nota. Porque me levanté. Pero, y el movimiento eso de los pies locos que le dicen, ciertamente los hace uno movimientos intencionales en la noche. Y ese del brazo que dijo el doctor ahorita, yo lo tengo. Nomás que mi dueño no lo sabe. Hay veces que tiene un fregazo. Involuntario, ¿no? Estoy así. Y de repente. Nomás que 2 veces le he golpeado. Sí, nomás que me volteo. Y ya no hago el movimiento. Y sí, la movilidad, pues batallo todavía porque hay veces en el día que pierdo la fuerza. Y las pastillas que me tomo son 3 pastillas de levodopa y en la mañana una racetidina. O sea, cada 8 horas para mantenerme de pie y en movimiento. Disculpe, le puedo preguntar una cosa. Dígame. ¿Su cuerpo lo siente adormecido o es normal, lo siente como normal como todo lo sentía antes? ¿O qué tipo de diferencia sintió usted de lo que normalmente cómo se sentía y cómo se siente ahora? Cansado me siento. O sea, es siento como un cansancio crónico. Hay veces que me faltan las fuerzas en los brazos, batallo para bañarme, para muchas cosas. Pero el medicamento, cuando me lo tomo, tengo mejoría, unas 2, 3 horas, pero me dura el efecto como 8 horas más o menos. Ya a las 8 horas, 6 horas, 7 horas, empiezo a perder otra vez la fuerza de poquito, ¿no? Me muevo bien. Pero necesito la pastilla de levodopa para volverme, como dice, se me acaba la pila y me regenera la pila. ¿Y qué más les puedo decir? Y los movimientos de uno son involuntarios muchas veces, pues, y la coordinación del movimiento, pues, la falta de dopamina, como dice el doctor, es lo que
que tengo yo, que no coordino muchas veces. En aquel entonces no coordinaba mis movimientos ni las señales que mandaba mi cerebro. Por ejemplo, que quiere hacer una cosa, no la hace uno. ¿Por qué? Porque la dopamina que produce uno no hay. Y la señal que manda el cerebro, pues no la reciben los nervios o las terminaciones nerviosas, como es. Pues, y el temblor, pues el mío es leve. Mi fuerza es la que me tiene así. Por el nervio ciático que yo le echaba la culpa. De hecho, cuando él empezó con esta enfermedad, andábamos medio erradas, ¿no? Tuvimos que acudir con el doctor Tirado porque pues traía síntomas o le notábamos que hubiera tenido un EBC, un embolio, porque la marcha que tenía él daba datos de eso. Traía su brazo así caído, caminaba hacia un lado y apenas si andaba y ya se cansaba, a veces así rapidito iba y se sentaba porque no se podía mantener mucho de pie hasta dejó de manejar, dejó de manejar un tiempo y lo trató el doctor Tirado, haz de cuenta que lo levantó porque el hombre cayó en una depresión, en una debilidad, cansancio, que ya no se paraba, no quería hacer nada. Y a base de medicamentos que, bendito sea el doctor, le administró, logró salir adelante y ya cuando más o menos se levantó, nos mandó con el doctor, porque él dijo, para mí es un parque. Y sí, así fue el doctor. Rápidamente lo diagnosticó. Es medicado. Sí. Bueno, la puede preguntar. Sí, hola, buenas tardes. Sí, también se comentaba si pueden pasarlos. Como no se escuchaba muy bien, al principio el audio, esto es para hacer un comparativo con lo que toma un familiar. Los medicamentos. ¿Qué medicamentos se tomaban, verdad? Entonces, ¿Qué medicamentos tomaba? ¿Qué? ¿Qué medicamentos se toman para el Parkinson? Depende del caso, ¿no? Depende del problema de cada quien. Como les mencionaba, de acuerdo con la edad de inicio. Si es un joven, que son poco frecuentes, afortunadamente, ¿no?